El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro acabó con Tomás y Jerónimo Uribe. Esta gente viene realizando los diferentes planes, estrategias difamatorias, porque le tienen miedo al precandidato presidencial, ya que reconocen muy bien que ha sido el único hombre en el país que fue capaz de llevar a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez. Tiene la consistencia, tiene la disciplina de aguantar. Recordemos el juicio de Uribe por más de 10 años y ellos están totalmente asustados porque saben muy bien que podrían pagar lo mismo de su señor padre. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Vienen armando estrategias, planes difamatorios y en su momento el mismo Iván Cepeda, con los pantalones bien puestos como siempre, empieza a denunciar las estrategias principalmente de la prensa en Colombia, que por platica sigue haciéndoles los favores al uribismo. Recordemos, este señor Pedro Viveros, y el senador decía al señor Pedro Viveros, publica usted una fotografía mía con un traje de camuflado y que me presenta como integrante de una organización guerrillera. Una de dos, o entrega usted a la mayor brevedad posible la información de la que dispone sobre un hecho tan grave a las autoridades competentes, o de lo contrario, lo denunciaré penalmente por calumnia. ¿Qué es lo que pasa, señores? Salieron las bodegas del uribismo y Tomás y Jerónimo Uribe. Lo que no esperaban era la respuesta del senador y precandidato. Miren esto. Iván Cepeda nos estaba amenazando con denuncias por compartir la siguiente imagen. Por favor, no la compartan para evitar ser denunciados. Muchas gracias a todos por su apego a la ley. Y seguían de manera sistemática con la campaña difamatoria. Igualmente, en su momento, Jerónimo Uribe también respondía, Iván Cepeda, no sé si llamarlo compañero, como las FARC, o don Iván, como Juan Guillermo Monsalve. Su jefe, Gustavo Petro, desató una campaña en contra de la oposición democrática que resultó en un magnicidio. Miren esto, siguen culpando a Petro de lo de Miguel Uribe Turbay. También en contra de la justicia, llamándola, entre otras, corrupta, narcoemprendedora de polvo blanco y cobarde. Usted pretende criminalizarnos insinuando nuestra participación en montajes. Estos hechos no son montajes. Y recordemos que por compra de testigos, ¿quién cayó preso? Pues Álvaro Uribe Vélez. Y esta gente sigue armando los diferentes planes. Las FARC llevó como estandarte en uno de los frentes el nombre, en este caso del padre de Iván Cepeda. Mensajes de tiro fijo recogidos por la prensa lo señalan como su enlace político. Miren esto tan caótico. En los computadores de Raúl Reyes, intactos y debidamente extraídos, quedó claro que usted pedía apoyo a las FARC para marchas. Esos computadores no se cayeron ni se les borró la memoria. 3. Usted apoya a Nicolás Maduro, quien le ha ofrecido santuario a las disidencias. Usted estaba con Jesús Santrich el día de su fuga para evadir la justicia de los Estados Unidos. Y por último, usted aparece en sendas fotos con Iván Márquez, el Paisa y otros comandantes, con una sonrisa de evidente afecto. Miren eso, señores. Entre 2010 y el 2025, la producción neta de polvo blanco se ha multiplicado por 12. Usted se reunió muchas veces con las FARC en La Habana. Esa explosión es una consecuencia de ese acuerdo y de la impunidad a narcos que Petro, Montealegre y usted pretenden imponer, más conocido como el Pacto de la Picota. Tenga gallardía y asuma su responsabilidad como uno de los determinadores políticos de la explosión del polvo blanco en Colombia. Miren eso. Seguían con las mentiras, con el plan, y muchos colombianos empezaban a compartir las fotos. Miren, Tomás y Jerónimo Uribe con Álvaro Uribe Vélez y calzones. Y bueno, no era lo único. Aquí podemos ver, miren, Tomás Uribe con el jefe del cartel del Golfo de Morrosquillo. Guardan silencio.
Ellos por parte y parte, por parte y parte. Pero bueno, ellos están totalmente con sus estrategias de desinformación, colombianos y colombianas. Otro de ellos fue el que trabajó como ministro de Justicia en los gobiernos uribistas. Decía, el único que ha empeñado, ojo, o ha emprendido una campaña sistemática de persecución y difamación es que Iván Cepeda. Pretende manipular los hechos para favorecer su campaña política. Mi oficina de abogados está a disposición del expresidente Álvaro Uribe, sus hijos y demás afectados, quienes son las verdaderas víctimas. Ahora, Tomás, Álvaro Uribe y Jerónimo Uribe son víctimas del senador Cepeda. Salía Tomás, la herencia de Juan Manuel Santos y su heredero de las FARC, o sea, de Iván Cepeda, sobre lo que realizó la JEP con esta gente que hizo el proceso de paz. Seguía Tomás Uribe. Colombia tiene excelentes candidatos para derrotar al heredero de las FARC y del petrosantismo, culpables del resurgimiento del polvo blanco y del crimen. Hay que votar unidos en el 2026. El 65% unido en contra del heredero. Y en este caso, Iván Cepeda de manera contundente los frena, los acaba. ¿Por qué? ¿Qué dice? Miren, Tilda llama entre comillas guerrillero. A mi padre lo asesinaron la mañana del 9 de agosto del año 94. Con frecuencia en el Congreso de la República, en columnas de opinión, en las entrevistas radiales o en las declaraciones de los ministros, se insinuaba o se decía abiertamente que él era un guerrillero. Algunos lo hacían veladamente y otros, los más cercanos al paramilitarismo y a la extrema derecha, lo decían de frente. Como él, 6.000 miembros de la Unión Patriótica fueron sometidos al mismo procedimiento. Primero se preparó a la opinión pública, se incitó a la violencia, luego se ejecutaron los homicidios y después se alegó a la legitimidad del acto para ambientar su impunidad. Así ha sido por décadas en Colombia, con los miles de miembros de la UP o con los liberales o con los líderes sociales. Eso ha consolidado la convicción de que calificar o mostrar a alguien como ilegal, ya sabemos que es subversivo o guerrillero, es algo normal y plenamente justificado. Así lo entiende hoy analistas políticos y humoristas, pero no, acusar a alguien de guerrillero no es infame, es criminal, pues termina en atentados políticos y muertes violentas. Todo esto va directo al saco y sé que se preparan denuncias contra Tomás y Jerónimo Uribe. Por eso, de manera contundente, con los pantalones bien puestos, los acaba, señores, los acaba. Coronel le respondía, lo que quieren cobrarle a Iván Cepeda es su persistencia en la búsqueda de la paz y la justicia. Quien se atreva a mostrar las conductas del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez inmediatamente es puesto en la mira. Lo primero que intentan es su exterminio moral. Pero ante todo esto es muy importante que Colombia conozca esta información para que se dé cuenta del accionar de esta gente. Y mientras tanto, en una clase de dignidad, Iván Cepeda responde, mi cuarto discurso de campaña. En mi cuarto discurso de campaña en las elecciones presidenciales, presento 7 elementos para la política exterior de Colombia. Así que prestémosle atención a lo que dice Iván Cepeda. He preparado lo que he llamado el cuarto discurso de mi campaña como precandidato del Pacto Histórico y quiero consagrar este mensaje a la política exterior y a relaciones internacionales en lo que estoy seguro será el segundo gobierno progresista en Colombia que vamos a... Saludos, compañeras y queridos compañeros
compatriotas residentes en el exterior. He venido hasta Londres, una ciudad en la que habitan muchos de nuestros compatriotas migrantes y refugiados, para saludar con afecto a la gran comunidad colombiana en el exterior y compartir con ustedes 7 elementos centrales de mi propuesta y visión sobre nuestra política exterior, que debe ser de paz, defensa de los derechos humanos, de la autonomía e integración regional y además, por naturaleza, protectora de los migrantes. La guerra y la paz siguen estando hoy en el centro de la atención internacional. Es innegable que en la actualidad enfrentamos la amenaza real de una tercera guerra mundial. Esta vez con el potencial uso de armas nucleares que darían lugar a un nuevo tipo de confrontación bélica, cuya escala y devastadores efectos no hemos conocido aún en nuestra historia, pero que sin duda serían a todas luces catastróficos. La humanidad que lograra sobrevivir y el mundo que surgiera de los escombros serían irreconocibles, pues entrañarían el fin de las condiciones de vida, las sociedades y las estructuras que ha construido el ser humano, pero que sin duda serían a todas luces catastróficos. La humanidad que lograra sobrevivir y el mundo que surgiera de los escombros serían irreconocibles, pues entrañarían el fin de las condiciones de vida, las sociedades y las estructuras que ha construido el ser humano a lo largo de la historia. Como advirtió el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, las situaciones de violencia extrema se multiplican dolorosamente en distintas regiones del planeta, tomando la forma cada vez más evidente de lo que ya podría llamarse una tercera guerra mundial por etapas. Esta escalofriante amenaza ocurre en un contexto de intensificación y diversificación de los conflictos armados y debilitamiento de los procesos de paz en el mundo. Según datos de institutos especializados en esta materia, en 2024 se registraron 61 conflictos armados en el mundo. La cifra más alta desde 1946. 3 de ellos involucran a estados con capacidad nuclear: India versus Pakistán, Rusia versus Ucrania, Israel versus Irán. Asistimos hoy en el planeta al surgimiento de una nueva generación de guerras caracterizadas por la transformación radical de los actores y de las formas de combate. Son conflictos asimétricos, híbridos y difusos que cuestionan todas las categorías del derecho internacional humanitario y que además implican la redefinición de los roles tradicionales de los estados, la presencia creciente de grupos armados irregulares, la privatización de las guerras mediante fuerzas mercenarias y la fragmentación de las estructuras combatientes para generar de ahí en adelante una miriada de conflictos marcados por el uso de armas teledirigidas, drones y de tecnología de alta precisión. Pero lo más preocupante no es solo la cantidad de conflictos, sino la forma en que se resuelven. En las últimas 4 décadas, el porcentaje de guerras finalizadas mediante acuerdos de paz cayó dramáticamente del 23% al 4%. Solamente el 4% de los conflictos armados en los últimos tiempos se han resuelto por vía del diálogo y de la diplomacia, lo cual muestra la crisis también del diálogo en el mundo. Estamos entrando sin duda en una etapa marcada por dinámicas peligrosas
crecientemente incontrolables, donde la fuerza y la violencia tienden a imponerse sobre la razón y el diálogo. Por lo tanto, mi primera afirmación en materia de política exterior es: Colombia debe ser un actor principal de la paz en el mundo. El nuevo gobierno progresista que elegiremos en 2026 debe construir y constituir un fuerte dique para parar el curso hacia una tercera guerra mundial y hacia la destrucción de la humanidad. En ese tema de la el siglo XX nos dejó crímenes en masa contra poblaciones enteras, genocidios como el cometido contra el pueblo armenio, el holocausto judío, las prácticas sistemáticas de exterminio en las dictaduras latinoamericanas y la masacre del pueblo tutsi en Ruanda. En todos estos casos, los genocidios fueron ocultados, negados, minimizados. El negacionismo fue la herramienta del horror para silenciar a las víctimas y borrar de la memoria colectiva lo que estaba ocurriendo. En muchos casos, solo después de décadas de lucha, dolor e impunidad, el mundo comenzó a comprender la magnitud de estas atrocidades. Hoy, sin embargo, el genocidio ocurre a la vista de todo el mundo. El caso de Gaza es especialmente doloroso. La muerte de decenas de miles de civiles, entre ellos miles de niños, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, la destrucción sistemática de infraestructura vital. Todo sucede a plena luz del día ante los ojos del mundo en tiempo real. Y desde los centros de poder global como este, se observa con pasividad, cuando no con complicidad del espectáculo del otro. Gaza se ha convertido en el símbolo más desgarrador de la degradación moral de nuestro tiempo y en la expresión más nítida de una dinámica criminal que nos arrastra paso a paso hacia una conflagración global. En Colombia, la defensa de los derechos humanos no es solo un principio moral, sino un deber constitucional. Nuestra Carta Política establece con claridad que los ciudadanos tienen la obligación de actuar frente a las graves violaciones de derechos humanos. Ese deber, por supuesto, se vuelve aún más apremiante cuando lo que está en juego es el intento sistemático de exterminar a un pueblo. Mi segunda afirmación es que el nuevo gobierno progresista seguirá oponiéndose decididamente al genocidio y a los crímenes de lesa humanidad. Desde aquí nos sumamos a la exigencia universal de poner fin inmediato a la agresión genocida contra el pueblo palestino, a la Nakba que busca su destrucción. Expresamos nuestro pleno respaldo a la posición valiente y coherente del presidente Gustavo Petro, quien ha decidido romper relaciones diplomáticas con un gobierno Asimismo, exigimos que el principal responsable de este crimen contra la humanidad, el señor Benjamin Netanyahu, sea juzgado por la Corte Penal Internacional y sancionado con todo el rigor del derecho internacional. Tercero, desde América Latina y en general desde el sur global, tenemos el deber de preguntarnos qué nos corresponde hacer hoy frente a este peligro colosal que amenaza la supervivencia misma de la humanidad. La historia de nuestras luchas sociales latinoamericanas
han sido en gran medida la historia de una búsqueda incesante por la unidad e integración de nuestros pueblos. Frente a los reiterados intentos de colonización, dominación y fragmentación, hemos levantado una vocación integracionista que no solo es resistencia, sino también es propuesta. Esa vocación ha hecho posible convertir nuestro subcontinente en una zona de paz en el mundo. América Latina se ha consolidado como un referente global en materia de paz. En los últimos 150 años, nuestra región ha sido una de las más estables del planeta. Hemos protagonizado el menor número de guerras entre países, mantenido un compromiso constante con la no proliferación de armas nucleares y además de eso, evitado convertirnos en un foco de inestabilidad para la comunidad internacional. Sin embargo, esa conquista histórica, fruto de décadas de luchas sociales, voluntad política y vocación de paz, hoy se ve amenazada por una feroz agresión y disputa geopolítica en torno a la revalorización estratégica de nuestros bienes comunes: el agua, los hidrocarburos, los minerales críticos, la Amazonía, la Orinoquía y vastos espacios oceánicos. En este contexto resulta legítimo preguntarnos si la actual operación militar de Estados Unidos en la costa venezolana responde realmente a un interés por reforzar la lucha contra el narcotráfico o si, en el fondo, forma parte de una pugna entre corporaciones como Chevron y ExxonMobil por el control de valiosas reservas petroleras en ese territorio marítimo en disputa. Son unos sinvergüenzas. Estados Unidos debe meterse en su propio país y no meter las narices en otros países. Que respete a eso vamos, sí, señor. la democracia. También cabe preguntarnos si las recientes amenazas contra el gobierno de Brasil, presidido por Luis Ignacio Lula da Silva, y las sanciones arancelarias impuestas desde el exterior no constituyen en realidad una grosera injerencia en los asuntos internos de ese país. Una intromisión dirigida en este caso contra la independencia del Poder Judicial brasileño, que con valentía y apego al Estado de Derecho ha sancionado con 27 años de prisión al golpista Jair Bolsonaro. ¿Se trata de eso o estamos acaso frente a algo todavía más preocupante? Una estrategia de desestabilización progresiva del gobierno legítimo de Brasil que busca en el fondo allanar el camino hacia el control geopolítico de la región amazónica, uno de los territorios más estratégicos y codiciados del planeta. De este modo, un tercer principio fundamental de nuestra política exterior en una segunda fase del cambio social consistirá en la insistencia en que Latinoamérica es una zona de paz que no prolifera ni fomenta la guerra entre naciones. Por eso cobra pleno sentido el debate sobre la instalación de nuevas bases militares extranjeras en nuestros territorios, el apego al derecho internacional, la valoración del multilateralismo, la independencia y la no pertenencia a alianzas bélicas como la OTAN. No podemos importar conflictos armados internacionales a la región. 4. Un aspecto insoslayable hoy es cuestionar la ausencia del compromiso de las potencias con los problemas globales, su descarga de responsabilidad en los países del sur y la comodidad de su rol como escrutadores o certificadores de la buena conducta de quienes ponen los muertos y los sacrificios,
Esa injusticia global debe terminar. Colombia ha comenzado su sexta década de lucha o guerra contra el narcotráfico y las drogas ilícitas. Miles de servidores públicos, probos y valientes, han pagado con su vida su enfrentamiento sin cuartel a los carteles de la droga o a los grupos armados ilegales. Muchas lideresas y líderes sociales se han sacrificado por oponerse a la imposición de las economías ilícitas y del narcotráfico. En 20 años hemos gastado cerca de 80 billones de pesos mal contados en ese propósito. Nuestro país ha dado todo por liberarse de ese mal. No obstante, esa abnegación ha sido infructuosa. Llevamos mal contadas 6 generaciones de narcotraficantes y 6 generaciones de estructuras mutantes del narcotráfico. La ética pública ha sido severamente lesionada en medio de esa lucha, y así como muchos funcionarios se han enfrentado sin miramientos a la mafia, otros han preferido claustrar y entregarse a ese poder corruptor. Pero nada, absolutamente nada, basta en este campo. Año tras año y en forma humillante, nuestro país y nuestro gobierno deben entregar cuentas a la administración estadounidense, seguir extraditando nacionales a cambio de una total inmunidad para los ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio, quienes pueden cometer toda clase de abusos y delitos sin que sean interpelados por las autoridades nacionales o por la justicia. Tanto la certificación como la extradición son prácticas unilaterales de chantaje y sometimiento a la dominación imperial. Requerimos una sustitución de paradigma. El prohibicionismo está agotado como modelo para encarar este mal. La discusión sobre la desregulación, la transformación productiva de nuestros territorios rurales y la cooperación internacional para reemplazar las economías ilícitas son el camino que debemos tomar. De esta forma, como lo está haciendo el actual gobierno, Colombia debe seguir promoviendo el debate internacional sobre el necesario cambio de paradigma en la política mundial sobre las drogas y convocar la pactada en el Acuerdo Final de Paz de 2016, Gran Conferencia Internacional sobre un nuevo tratamiento al problema del narcotráfico. De este modo, y como cuarto elemento de la política exterior, afirmo que en la segunda etapa del gobierno del cambio social pondremos en el centro del debate nacional e internacional la superación definitiva del modelo prohibicionista de la mal llamada guerra contra las drogas. Este modelo ha demostrado ser un camino directo hacia el infierno de la consolidación y expansión de las economías del narcotráfico, multiplicando la violencia, la corrupción y el sufrimiento de nuestro pueblo. Por eso, y en quinto lugar, trabajaré con determinación para construir un consenso nacional que nos permita romper con la relación de subordinación que Colombia ha mantenido con el país, el mercado más poderoso de drogas en el planeta, Estados Unidos. Ha llegado la hora de exigir una transformación profunda en la manera en que este país aborda el problema. Estados Unidos debe abandonar la cómoda postura de quien, siendo el principal consumidor y una de las raíces estructurales del fenómeno, tolera el narcotráfico dentro de sus fronteras, mientras impone a otros pueblos como el nuestro la carga de los muertos, los sacrificios y la destrucción social. Es momento de construir una verdadera cooperación internacional basada en la corresponsabilidad, el respeto mutuo y un enfoque de salud pública, desarrollo rural y justicia social.
Pero para ello se requiere que en esta etapa, el ocaso del predominio del modelo estadounidense, tengamos una política autónoma e integracionista, que ponga como centro gravitacional no los intereses de los círculos de poder en Washington o en Miami, sino los intereses de nuestro país. Como ha señalado con acierto el internacionalista Juan Tocatián, existe una clara diferencia entre hacer y tener una política exterior. Lo primero se expresa en el hecho de que un gobierno sigue los mandatos de otro más poderoso, carece de una perspectiva de largo plazo y no tiene un mapa de ruta para lidiar con los asuntos mundiales. Lo segundo implica tener definidos cuáles son los intereses nacionales propios, disponer de un diagnóstico serio de lo interno y lo externo y tener un propósito deliberado para acrecentar la influencia internacional de nuestra política. Por eso, en quinto lugar, afirmo que buscaremos tener una política exterior autónoma e integracionista. Ante estos retos que plantea el escenario internacional y como lo he venido afirmando a lo largo de estos discursos de mi campaña, el factor decisivo para consolidar los cambios que requerimos es la participación de ustedes, la participación social y ciudadana. Y esto es válido también para las relaciones internacionales. El escenario global y la región exigen una auténtica sensibilización y un mayor activismo contra la guerra y la violencia en favor de los derechos humanos, el cambio de paradigma para tratar el problema del narcotráfico y buscar la sostenibilidad ambiental. Frente a la recurrente convocatoria para configurar una coalición de voluntarios para prolongar las guerras, combatir el terrorismo e imponer cambios de regímenes, es hora de conformar una coalición también de la sociedad civil internacional, entre todos aquellos que han sido y son potencialmente víctimas directas del uso abusivo de la fuerza, de la manipulación del derecho internacional y de las turbias prácticas de la real política. Ello implica ir más allá de la diplomacia estatal. Muchas veces nuestros estados no pueden y otras sencillamente no quieren elevar el tono de crítica o la introducción de alternativas diferentes a la lógica de los poderosos y de los belicosos. Por ello es el momento de estimular la diplomacia ciudadana, entendiendo esta diplomacia como el hecho de que grupos no gubernamentales usen complementaria y benignamente un rol tradicionalmente designado o arrogado a los estados. Asuman una labor de interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y desplieguen alianzas novedosas con la sociedad civil internacional. Como sexto elemento de esta política, afirmo entonces que la diplomacia ciudadana será bienvenida en mi gestión. Es tiempo de que la humanidad despierte como sujeto político y cambie el rumbo de la historia hacia la paz. Compañeras y compañeros, no puedo cerrar estas palabras sin recordar, al igual que muchas y muchos de ustedes, de quienes hemos luchado social en Colombia, yo también viví el exilio político durante varios años. Esa experiencia me marcó de manera profunda y definitiva. El exilio representa a la vez una oportunidad y una herida. Por un lado, permite preservar la vida y la integridad, ofrece la posibilidad de conocer otros pueblos, otras lenguas, otras formas de ver el mundo. Pero por otro lado, impone una condición
existencial profundamente desafiante. Quienes han vivido el exilio o la migración conocen bien lo que significa habitar entre dos mundos, el del país que acoge y el de la tierra natal que no se olvida. Saben del esfuerzo inmenso que implica adaptarse, reconstruir la vida desde cero, reformular la identidad o aferrarse a ella para no perderse del todo. Saben lo que es vivir esa nostalgia constante que nos une a nuestras raíces, a nuestras calles, a nuestros sabores, a nuestros seres queridos, a nuestros muertos, a nuestra historia. Por esa misma razón, porque el exilio es una condición tan exigente, tan desgarradora, el Estado colombiano tiene una responsabilidad irrenunciable, la de proteger los derechos de quienes, por distintas circunstancias, se han visto forzados a dejar el país. Esa protección debe expresarse en una política exterior centrada en la dignidad humana, en la atención efectiva a cualquier vulneración de derechos, en la exigencia firme a los estados receptores para que no reproduzcan tratos discriminatorios, denigrantes o xenófobos hacia nuestra gente. Hoy, en un mundo donde las migraciones se han masificado a causa de las guerras, del hambre, de la crisis climática o de la desigualdad, también se han intensificado las olas de odio, discriminación y criminalización hacia quienes habitan en el exilio. Es por eso que un gobierno democrático y responsable debe adoptar una política migratoria sólida que garantice la protección integral a las personas migrantes y fortalezca una diplomacia al servicio de la gente. La migración no es un delito ni un problema, es una realidad profundamente humana. El derecho a la libre circulación debe ser protegido por estándares mínimos internacionales, con salvaguardias contra la discriminación y con procedimientos de asilo ágil, justo y respetuoso de la dignidad de cada persona. En este contexto, Colombia debe asumir que una parte significativa del exilio ha sido causada por persecuciones políticas, desplazamientos forzados, crímenes de lesa humanidad cometidos por nuestro propio Estado en nuestro propio territorio. La migración forzada, como lo ha señalado la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, constituye en sí misma una grave violación de derechos humanos. Por tanto, quienes la han padecido tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación, incluida la posibilidad real de retornar en condiciones seguras, dignas y voluntarias. Las colombianas y los colombianos en el exterior no pueden seguir siendo tratados como figuras marginales y reducidos exclusivamente a su capacidad de enviar remesas al país. Son parte del patrimonio humano de nuestra nación. Como tales, deben ser reconocidos como sujetos del poder constituyente del pueblo colombiano. Desde esta perspectiva asumo en séptimo lugar el compromiso de que ese reconocimiento se traduzca en acciones concretas y en política pública para nuestros migrantes. El primer paso es la realización de un censo confiable y exhaustivo que identifique sus necesidades, problemáticas y capacidades en los países donde hoy residen. A partir de ello, el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y simultáneamente, por supuesto, a su realización, abrir canales efectivos de participación política y asegurar que su voz tenga incidencia real en las decisiones públicas del país. Porque el talento, el conocimiento y la creatividad que han adquirido en el contacto con otras culturas, lejos de alejarlos de Colombia, pueden ser parte de una nueva forma de pertenencia, una en la que la vida nueva y las raíces natales coexistan armónicamente al servicio de un país más justo,
más plural y más democrático. Colombia, a pesar de haber padecido tanta violencia y desigualdad, es también una tierra de esperanza, de belleza y de inmensa riqueza biocultural. Esa es la nación que aspiramos a convertir en una potencia mundial de la vida. Y ustedes, queridos compatriotas, son el rostro de esa nación en el mundo.